Muchas gracias, hermano Tiago, por recordarme, ¿no? No sé si ven mi pantalla, hermanos. Sí, sí, bueno, no está presentando, pero ya se ve la pantalla de PowerPoint. Ok. Amén. No. Sí, amén. Bueno, Ahora sí ya se ve presentando. ay, ¿dónde estás? Aquí. Bueno, como ustedes ven aquí en la pantalla, el título de nuestro tema es este, hermano, fe y obras. Bueno, además de esto, hermano, yo quise traer nuestro tema de esta noche porque hay muchas personas que cuestionan sobre especialmente el versículo de Santiago capítulo 2 verso 21 al 24, porque hay personas que dicen, ¿será que estamos salvos por fe o somos salvos por obras? Entonces, hay muchas personas que sacan de contexto los versículos, ¿verdad? Entonces, hay personas que no, o se quedan, quién podría explicarnos estos versículos que a la vez estos textos que se encuentran en el capítulo 2 de perdón, de Santiago, a la vez son versículos controversiales, ¿verdad? Entonces, porque hay personas que dicen que es por fe o es por obra. Entonces, pero en nuestro tema de esta noche lo vamos a descubrir, hermanos, juntos. Lo vamos a descubrir, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros tengamos presente lo que está en nuestro medio. Entonces, la carta, la carta del apóstol Pablo, hermanos, es breve y resulta fácil leerla de una sola sentada, porque solo tiene unos cuantos capítulos, pero su contenido es teológicamente desafiante para el estudiante de la escritura. Los temas que aborda en forma franca y directa nos mueve a la acción decidida. De hecho, ese fue su objetivo primario y lo continúa haciendo en el presente, con todas las bendiciones de su estudio, ¿verdad? Y análisis superan por mucho el tiempo y el esfuerzo que hemos hecho en procura de comprender una de sus principales secciones. Más allá de los desafíos que presenta el pensamiento y la teología del apóstol Santiago, nuestro presente estudio de este versículo 21 al 24 nos ayudará a comprender uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento, como les había mencionado, ¿verdad? Estamos conscientes que todo sincero esfuerzo de comprender la Escritura redunda para el bien de nuestra vida espiritual presente y futura. Y personalmente creo que la existencia de pasajes difíciles en la palabra de Dios comporta beneficios maravillosos para todos nosotros como estudiantes como nosotros como cristianos que somos, ¿verdad? Pues el esfuerzo dedicado nos da una unidad a las Sagradas Escrituras. Entonces, pero también hay que ser humilde y con mucha oración, ¿verdad? Eh, para poder interpretar este versículo. Entonces, pero también vamos a estudiar un poquito de contexto, vamos a estudiar un poquito de contexto histórico. Santiago dirige su epístola a las 12 tribus que están a la dispersión, frase con que se designaba a todos los cristianos de origen judío que residía fuera de Palestina. Pero originalmente se les dedicó a los 12 tribus que se hallan dispersas por todo el mundo, lo que en opinión de algunos se refería al Israel espiritual, o sea, a las iglesias que están dispersas por todo el mundo, ¿verdad?
Sin embargo, es mejor creer que las 12 tribus eran cristianos de origen judío. Hay varios elementos en la carta que parecen favorecer esta última conclusión. Número uno, la referencia a Abraham como nuestro padre, el uso en el capítulo 2, verso 21. Y también otro punto, el uso de la palabra congregación que aparece en el capítulo 2, verso 2, literalmente es sinagoga. De hecho, este es el único texto donde la palabra sinagoga se aplica a la iglesia. Y número 3, la naturaleza hebrea de la carta es evidente, como se puede apreciar en el uso del título Divino Señor Todopoderoso. Pero resulta interesante, mis queridos hermanos, notar que de los 108 versículos y de los 108 versículos de la epístola hay referencia y alusiones de 22 libros del Antiguo Testamento. Y aquí al menos 20 alusiones a la enseñanza de Cristo conforme se hallan el Sermón del Monte. Por consiguiente, en afirmar que Santiago dirige su carta a cristianos de origen judío que estaban dispersos por toda parte del mundo romano. Sobre la fecha de composición de esta carta, mis queridos hermanos, hace referencia a observaciones. La primera es que fue escrita a principios de los años 60, pero conociendo que Santiago, el aceptado como autor de esta carta, de varios que se menciona en el Nuevo Testamento, fue martirizado en el año 62. Es más probable que haya sido escrita mucho antes. Algunos creen que en algunas indicaciones que la fecha de composición de la carta es antes del año 50, pero en el comentario bíblico adventista nos dice que parece que fue escrita cuando solo había un Jacobo que se destacaba en la iglesia, o sea, en el año 44 después de Cristo, cuando fue muerto Jacobo, el hijo de Zebedeo. La evidencia interna la ubica entre los primeros documentos del Nuevo Testamento. O sea, estamos hablando de Santiago, hermano de Jesús. Es evidente que no existe una forma segura de precisar la fecha de su escritura. Pero en el lugar de su composición se nos dice que probablemente la cantidad de alusiones geográficas que existen en la misma epístola señalan a Palestina como el lugar más probable, pero en realidad, mis queridos hermanos, esta carta fue redactada en Jerusalén, porque también ahí estaba instalado Santiago, y además era líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, y también vamos a hablar un poquito de contexto literario de Santiago capítulo 2, verso 21, ¿verdad? Nuestro texto en cuestión está insertado dentro de una serie de amonestaciones que hace Santiago a sus hermanos judíos convertidos al cristianismo. Desde el mismo comienzo de su carta se percibe una fuerte énfasis en la necesidad de tener una experiencia espiritual madura y estable, donde la expresión perfectos y cabales o íntegros, como lo menciona la Nueva Versión Internacional, sin que nos falte cosa alguna, sirve de marco de referencia para todos los consejos de la carta, hasta una simple lectura a Santiago revelará rápidamente que la epístola aborda una forma enfática los aspectos prácticos de la conducta cristiana como debe ser expresado en la vida de aquellos que han conocido el poder transformador del Evangelio. Hermanos, la carta de Santiago constituye una homilía llena de bellas y atrayentes ilustraciones. El estilo de este sencillo
y directo. Conocer esto y tenerlo pendiente nos ayudará mucho y a la hora de analizar lo que el inspirado apóstol quiere decir al expresar el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Entonces, verán que la experiencia de Abraham, así como la de Rahab, constituye solo una de las tantas alusiones que usa para reforzar su tema básico y fundamental. La conducta cristiana madura e íntegra. Todos los consejos inspirados de esta carta, sin importar su naturaleza, ya sea sobre la fe, las obras, la discriminación social de los que asisten a la iglesia, la murmuración mutua o sus duras palabras dirigidas contra los ricos injustos, no son más que parte y conjunto de cuadro completo. Así que paralelo para los fines del lugar, lo valdremos en el contexto para toda la carta de esta carta. Entonces, y aquí es donde yo quiero entrar en la carta donde vamos a estudiar nuestro tema central, mis queridos hermanos, que es comenzando desde el versículo 21, ¿verdad? Entonces, como se menciona aquí en Santiago 2, versículo 21, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar su hijo Isaac. Y además lo mantiene en una pregunta, ¿verdad? Entonces, en este versículo, ¿verdad, hermano? Lo voy a dividir en 4 secciones, que es, primero vamos a comenzar con el versículo 21 y después versículo 22, versículo 23 y después versículo 24. Entonces, justificado por las obras, aunque Abraham ya había sido justificado unos 30 años antes, según Génesis 15. Este relato acerca de Isaac, su hijo, indica que las obras son evidentes de una fe genuina. Para ver cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, nos da estupendamente el sentido de esta porción. Nos bastará examinar cuidadosamente la letra original. Así, el versículo 21 dice, Abraham, nuestro padre, no fue justificado con base o en virtud, obras, o sea, obra, ¿verdad? Ahora bien, que no se trata aquí de la justificación por la que Abraham fue salvo, sino del reconocimiento de que estaba actuando conforme su fe. Se ve por lo que el autor sagrado presenta como prueba de ello. El ofrecimiento de su hijo, ¿verdad? El ofrecimiento de su hijo en sacrificio, según en el Génesis capítulo 22. Ahora bien, esto sucedió más de 30 años después del suceso el suceso que Santiago narra el versículo 23, a fin de confirmar lo que acaba de decir. Creyó Abraham a Dios y le fue computado para justicia. ¿Dónde se halla esto? ¿En el capítulo 22 de Génesis? No, mis queridos hermanos, en el capítulo, en el libro de Génesis, capítulo 15, verso 6. Cuando Abraham creyó la promesa de Dios de que su descendencia había de ser tan numeroso como las estrellas del cielo. Entonces, la expresión justificada por las obras ha sido quizás la causa principal por la cual Santiago ha sido tan malentendido y criticado. Obviamente, Pablo ha sido quien ha afirmado con más vehemencia que la salvación y la justificación son solamente por la fe, no por obras. ¿Qué Pablo estaba entendiendo por esas obras? Las obras de la ley. Pero hermanos, sin embargo, muchos cristianos que no distinguen entre estas dos categorías de obras ven una abierta contradicción entre Pablo y Santiago. En esta expresión, la salvación es por fe, por el juicio de Dios es por base a las obras. Aquellos que insisten
en que hay contradicción entre Santiago y Pablo, deberían leer con cuidado el siguiente texto del apóstol. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, vida eterna a los que por perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero no enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo. Primero al judío y también al griego, pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien, al judío primero y también al griego, según Romanos 2, capítulo 6 al 10. Pero de modo que también, según Pablo, toda persona será justificado conforme a sus obras, justificado por las obras de Abraham. Entonces, evidentemente ante los hombres, Jacobo o Santiago, como Pablo, reconoce la verdad de las escrituras de que fue la fe de Abraham lo que le fue contado por justicia en su justificación delante de Dios. O sea, cuando ofreció, lo trajo como ofrenda al altar, no se dice que en efecto lo sacrificara, sino que lo dice que lo sacrificó. Dios le dice que lo llevara, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, fue justificado o declarado justo. Las obras sirven como el barómetro de la justificación, mientras que la fe es la base para la justificación. Entonces, el apóstol Santiago vio los peligros que surgían al presentar el tema de la justificación por la fe y se esforzó para mostrar que la fe genuina no existe, que la fe genuina no puede existir sin las obras correspondientes. Entonces, presenta la expresión de Abraham, nuestra fe debiera ser fecunda en buenas obras, pues la fe sin obras es muerta. Cada tarea que realizamos, cada sacrificio que hacemos en nombre de Jesús, produce una recompensa enorme en el mismo acto del deber de Dios, y de Dios habla y nos da su bendición. Este párrafo lo podemos encontrar en una revista de Sun on the Time, dice. Entonces la señala ¿cómo se podría traducir aquí? Bueno, no la puedo traducir aquí, hermanos. Entonces, esto es lo que ha sido en esta primera sección, ¿verdad? Entonces, la segunda sección, el versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras, con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice, este es uno de los versículos más importantes de la carta, porque aquí Santiago aclara que la salvación no es por fe y obras, sino que las obras son evidentes de la fe que salva, la fe por mis obras. El apóstol Santiago vio que los peligros que surgían al presentar el tema de la justificación por la fe, entonces se esforzó, como lo habíamos mencionado, pero presenta la expresión de Abraham. ¿No ves? Dice que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras, dice. Esta fe genuina realiza una obra genuina a los creyentes. La fe y la obediencia producen una expresión sólida y valiosa. ¿No ves esta expresión más bien en este versículo en dos proposiciones que siguen? Póngase el énfasis en la fe en la primera y en las obras de la segunda. La fe obró y, o sea, cooperó, ¿verdad? Con las obras, pues fue por la fe que ofreció a su hijo. Obraba al mismo tiempo con sus obras. La fe fue perfecta por las obras. Entonces no fue vivificado, sino perfeccionado. Logró su desarrollo plenamente consumado.
y se demostró ser real. Así mi fuerza es hecha perfecta en la debilidad. Eso es, se ejerce más perfectamente, demuestra cuán grande es, pero así en primera de Juan 4:17, o también lo dice en Hebreos capítulo 2, verso 10, y también así Pablo en Filipenses 12 dice, desarrollad vuestra propia salvación, la salvación que ya era suya en su fe libre, justificación por la fe. Hacía falta todavía desarrollarla hasta la plena perfección en la vida de ellos. Entonces, la perfección, ves, el texto griego puede entenderse como una afirmación y probablemente así debe ser aquí. La ilustración del episodio de Abraham es tan clara que todo lo podemos comprender. O sea, que la palabra sumergeo, entonces palabra trabajar junto con o cooperar con. Este versículo es el clímax lógico del tema de la relación de la fe con las obras. El propósito básico de Santiago no es hacer reconocer la importancia de las obras, sino lograr la unión completa de la fe genuina y las acciones cristianas. Entonces, nadie puede hacer frente voluntaria a problemas y peligros a menos que éste esté poseído íntimamente con una fe firme. Entonces, la verdadera fe ayuda a los hombres a ejecutar grandes obras. En griego lo podemos mencionar en teleo, pero su significado es completar o acabar, ¿verdad? Entonces, la fe y las obras no pueden estar separadas en una vida genuinamente cristiana. Cuando Abraham enfrentó la prueba, sus obras demostraron que su fe era verdadera. En este versículo 22, ¿verdad? Trae el argumento final. La fe actuaba juntamente con las obras, a la vez que fue completa por las obras. Ambas expresiones merecen consideración. Entonces, de hecho, esta, esta, esta pregunta podría ser, es una pregunta retórica. ¿Acaso no ves? La idea es la misma, lo que está presentando en esta evidente. El autor duda que el lector no pueda verlo, pero la expresión actuaba juntamente. La segunda expresión de Santiago lo clarifica aún más. La fe fue completada por las obras. El verbo fue completado. El significado de perfeccionar es hacer perfecto, llevar adelante una obra hasta el final. O sea, completar, cumplir, como en el caso de una profecía que ha sido cumplida. Entonces, en el mismo verbo, el Señor utilizó en la cruz cuando dijo, consumado es. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba allí en la cruz, consumado es. Esta obra ha sido perfeccionado. Entonces, esta obra hay salvación para todos. Entonces, usando en el mismo sentido que Juan lo utiliza en su primera epístola para decir que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, de modo de que no tiene obras, no ha sido perfeccionado en la fe. La fe sin obra es una fe a medias. Puede ser una fe como asentimiento, quizás como confianza, pero nunca como compromiso. Entonces, la verdadera fe es más que creer que Dios es uno, es más que decir que uno confía en Dios, es jugarse por el Señor en el quehacer diario, en la vida de cada día, en cada acción que delata nuestra verdadera lealtad. Entonces, y esta es a su vez para mostrar una buena calidad de la fe. Son como el complemento necesario de ella. Es más la fe confiere a las obras tal dignidad que hacen al hombre grato a Dios.
Entonces, al mismo tiempo, la fe recibe a las obras su consumación y perfección. Entonces, y la tercera sección, ¿verdad? Lo dice aquí en el versículo 23, y se cumplió la escritura, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, la palabra justificado que se usa 2 veces aquí no se refiere al acto de ser hecho justo. Más bien, la forma de la palabra indica que Dios nos declara justo. No es que nosotros, como voy a buscar de Dios, me voy a hacer justo delante de Dios. Eso no funciona así, hermanos, sino que Dios nos declara justo. Romanos capítulo 5, ¿verdad? Verso 1 dice, indica que somos justificados por la fe. En el versículo mismo y los anteriores en Romanos 4 indica que es la fe y no las obras la que nos justifica. Sin embargo, notamos que este hecho no nos hace justo, sino que Dios nos declara justo por causa de nuestra confianza en Él. En este versículo 23 es la prueba final que Santiago y Pablo hablan de lo mismo. Ambos citan Génesis 15:6. Santiago para probar que Abraham tenía obras con su fe y Pablo para probar que su fe procedía a la circuncisión y que fue la base verdadera de la justificación. Ambos tenían razón. La fe verdadera se muestra en obras, pero no se sustentan en ellas para la justificación, sino en Dios, el dador de la fe, y en Jesucristo, el autor consumador de la fe. Si la fe se sustenta en nosotros mismos, entonces dejaría de ser una obra de amor y se convertiría en una obra de la ley, por la cual se presume ganar el cielo. Pero el cielo no se gana, mis queridos hermanos, es un don libre de Dios, una gracia eterna que solo tiene Dios como autor y dador, aquel que dijo, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Compadeceré. Según lo podemos encontrar en Éxodo 33:19 y también en Romanos 9:15. Entonces, la salvación y la justificación dependen exclusivamente de la gracia y la misericordia de Dios. Solo Dios garantiza la salvación, mis queridos hermanos. Entonces, la expresión fue llamado amigo de Dios no solamente corresponde a Génesis 15:6, sino también a segunda de Crónicas 27 o Isaías 41:8. En ambos casos, la expresión está puesta en boca de Dios. Entonces, Abraham, mi amigo, la expresión amigo, filos, por su parentesco con fileo, amar o gustar, aprobar, tratar con efecto o cariño, tratar como amigo, podría también traducirse como amado de Dios, aprobado por Dios, miembro de la familia de Dios, miembro de la familia de Dios en los reinos de los cielos. Entonces, cualquiera de estos calificativos honra a Abraham, y cualquiera que como él se sustente en la fe de Dios, la demuestra a través de sus obras de amor. Entonces, en el último sección, mis queridos hermanos, Santiago capítulo 2, verso 24 dice, como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Entonces, esta expresión, mis queridos hermanos, nos sigue demostrando con esta
que la fe viva siempre viene acompañado de las obras. Esta verdad es tan cierta que las circunstancias difíciles en que ellos se encuentran, como en el sacrificio de Isaac, el que confía de verdad en Dios estará dispuesto a arriesgar el sacrificio personal. La hermana White, muy acertada en su comentario, la fe genuina se manifestará en buenas obras, pues las buenas obras son fruto de la fe. Cuando Dios actúa en el corazón y el hombre entrega su voluntad a Dios y coopera con él, efectúa en la vida lo que Dios pone allí mediante el Espíritu Santo. Y hay una armonía entre el propósito del corazón y la práctica de la vida. Debe renunciarse a cada pecado como a lo aborrecible que sacrificó al Señor de la vida como el sacrificio que el Señor hizo allá en la cruz también. Entonces, el creyente debe tener una experiencia progresiva al hacer continuamente las obras de Cristo. La bendición de la justificación se retiene mediante la entrega continua de la voluntad y la obediencia constante. Entonces, hermanos, la salvación, diría Santiago, es por la fe, pero no solamente por la fe, sino por las obras que demuestran la verdadera existencia de esa fe como compromiso total con Dios. Entonces, es claro que Santiago está evidenciando las obras como prueba de la fe, no como el acto inicial de justificarse frente a Dios, como Pablo en Romanos 4. Una fe viva es lo que todos debiéramos tener, solo que debe mostrarse en obras, como pasó con Abraham y con Rahab, ¿verdad? La fe para justificarse debe ser el principio, incluir en germen la obediencia para ser desarrollado subconsecuente, aunque la fe sola es la base de la justificación. Entonces, el brote debe ser insertado en el tronco para que viva, debe producir fruto para probar que vive. Entonces concluimos con el versículo 22, del versículo 21 al 24. Santiago enfatizó el papel conjunto, la fe que actúa juntamente con sus obras. La fe es la fuerza que se halla detrás de las obras. Entonces, la obra es la finalidad de la fe. En el verbo que se traduce, se perfeccionó, significa llevar hasta el fin. La fe encuentra su plenitud en la acción. Así sucedió con Abraham. Santiago y Pablo citaron el mismo pasaje de Génesis 15:6 para probar sus puntos de vista. Pero Pablo dijo que Abraham fue justificado por la fe y Santiago que Abraham fue justificado por la fe que se evidenció por las obras. Entonces, hermanos, aquí hay un ejemplo muy, muy fácil de entender nuestro tema de esta noche. Por ejemplo, aquí vemos un carro, ¿verdad? Pero el motor de este carro está afuera del vehículo, ¿verdad? Entonces, pero si, ¿será que este carro va a caminar sin el motor? No va a funcionar, ¿verdad? Entonces, pero si colocamos este motor adentro de este vehículo, entonces, y empezamos a armarlo, entonces ya esta persona va a entrar en el vehículo y va a llegar a su destino. Entonces, este es igual lo que dice Santiago, ¿verdad? Lo que dice Santiago en este tema de esta noche. Entonces, es fácil de entenderlo, ¿verdad? Entonces, digamos que la fe y las obras funcionan funcionan igualitos. Entonces, hermanos, para ir concluyendo con nuestros temas, este es el principal tema teológico que aporta Santiago a la doctrina cristiana, la fe que todo creyente
debe profesar es la fe operante, no la fe indolente. Santiago condena la fe de algunos que solo pretender creer y no hacer nada o muy poco para Dios. Santiago censura la fe tibia y acomodada. Es tanto su énfasis en obrar y actuar que hay un punto en que su argumentación pareciera contradecir a Pablo. Es fuerte el énfasis paulino en decir solo fe y en no por obras. Hermanos, pero no puede haber constancia ni fortalecimiento de la fe que salva, sino hacen decididos esfuerzos para desarrollar mediante el ejercicio de las prácticas devocionales. Sencillamente ese es un asunto de vida o muerte. El que no obra, su fe está muerta. Él tal puede decir que tiene fe, pero no hay obras que la respalden. Entonces, si aplicamos el principio a la vida espiritual, nos hallamos con la sorpresa de que la fe del que no cultiva el hábito de orar o estudiar la Biblia diariamente es una fe muerta. No hay vida en ella. Una fe así sencillamente no puede producir salvación. El asunto es un poquito más delicado que eso, ¿verdad? Ya no solamente se trata de una discusión teológica entre las obras de la ley o la fe, entre la ley y la gracia, sino de un asunto de vida y muerte. Si la fe se aviva o mediante la oración y el estudio de la palabra y no hacerlo equivale a matarla. Entonces, la llama es débil, o la llama es débil, pero cuando oramos, estudiamos la palabra de Dios, entonces la llama se aviva, hay vida y aviva la fe mediante las obras de la oración y el estudio de la palabra. Pero hay que recordar que Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 plantea también el equilibrio, no por obras, pero a la vez dice enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, ¿qué quiso decir Santiago? ¿Qué quiso decir Santiago con el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Entonces, el texto se ve su intención, de modo el capítulo 2, Santiago argumenta que un creyente con una fe genuina no hace excepción de persona, ya que eso también forma parte de la obediencia a la ley de Dios. Entonces, debe naturalmente verse en sus obras y acciones, si no, no aprovecha para nada el tipo de fe, es un de tipo de fe. Entonces, esta consistente es solo desear el bien, no aportar nada en concreto. Entonces, esta es una fe, esta fe es tan inútil como lo que es cuando es el conocimiento que los demonios tienen, solo creer sin actuar, quedar en el mismo plan que ellos. Entonces, Santiago entonces argumenta con casos que ilustran la verdadera fe que obra. La fe operante de Abraham no solo creía, también actuó al ofrecer a su hijo amado. Entonces, la fe operante de Rahab no solo creía, también actuó cuando ayudó a los espías israelitas. Entonces, hay dos palabras clave en el versículo 24, justificados y obras. Pablo, al argumentar sobre las obras, cuando éstas implican legalismo, actos meritorios y legalistas sin Cristo. Entonces, pero Santiago aboga por las obras cuando éstas son el resultado natural de la fe, que acaba con el quietismo o que ratifican el tipo de fe ideal en el juicio. Entonces, en relación a las obras, palabra justificado del verbo dikao, que es expresado en griego, Pablo y Santiago
también parecen estar usando la misma palabra, pero como lo mencionamos anteriormente. Entonces, hermanos, para ir concluyendo así con el tema, ¿verdad? Entonces, aquí en ese sentido, tanto Pablo como Santiago a la justicia del pecador ante Dios, pero Pablo se centra en la recepción inicial de esta declaración forense, mientras que Santiago en modo en que se vindica ante Dios en el juicio. Entonces Santiago dice que es justificado por las obras, pero las obras generadas por la fe y la relación con Cristo. Entonces, esto no es lo mismo que salvación por obras, porque lo que condena son las obras meritorias legalistas sin Cristo. Entonces, en el juicio de Dios, la verdadera fe del creyente en Cristo deberá haber quedado evidenciado en obras de amor generadas por la fe como para poder recibir la vida eterna. Lo que hace Santiago aquí es negar enfáticamente que la profesión de fe por sí sola queda justificar a alguien. Las buenas obras acompañan a la fe y demuestran la validez de la fe por la cual una persona es justificada. Entonces, hermanos, para finalizar con nuestro tema, entonces la fe, mis queridos hermanos, y las obras van juntos y nos conducen para los reinos de los cielos, ¿verdad? Entonces, espero que hayamos disfrutado de este tema, mis queridos hermanos, y espero que les haya quedado claro para no cuando te dicen, es por fe, o cuando te dicen que es por obras, entonces por lo menos ya quedó claro en nuestro tema de esta noche. No sé si tienen alguna pregunta o está claro. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, hermanos. Entonces, si no hay preguntas, hermanos, entonces, bueno, permíteme, voy a dejar, em, voy a dejar de grabar aquí.